Hay quienes compran boletos de lotería toda su vida, esperando que la suerte algún día los visite, sin saber que ya han ganado. No porque lo diga alguien allá afuera, sino porque en otra línea del tiempo ya lo vivieron. El problema no es la ausencia de riqueza, sino la incapacidad de sintonizar con la versión de ti que ya lo tiene todo. Porque no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y lo que eres está definido por tu conciencia, no por tu cuenta bancaria. Vivimos creyendo que hay que trabajar más duro, ahorrar más fuerte o esperar más tiempo. Pero la verdad es que lo único que debes cambiar es el lugar desde donde estás observando la realidad. Muchos viven esclavizados por la idea de que hay que hacer cosas para tener cosas, pero el universo no responde a tus acciones, responde a tu vibración, y tu vibración no se forma en lo que haces, sino en lo que asumes como verdadero. Esta no es una historia sobre billetes numerados ni combinaciones milagrosas. Es una historia sobre algo más poderoso, la conciencia. Porque todo lo que buscas ya existe. La pregunta no es si el premio está allá afuera. La verdadera pregunta es, ¿puedes convertirte en la persona que ya lo tiene? Neville Goddard enseñó que no necesitas trabajar más, sino imaginar mejor. Que la imaginación no es un juego mental, sino el lenguaje secreto con el que moldeas tu mundo. Que cada experiencia, buena o mala, no es más que el reflejo de una suposición que has sostenido sin darte cuenta. Y que si aprendes a asumir desde el final, desde el resultado cumplido, la realidad no tendrá otra opción que obedecer. Porque la conciencia es la única causa. Todo lo demás son efectos. ¿Alguna vez sentiste que, a pesar de tus esfuerzos, el dinero siempre se escapa como arena entre los dedos? ¿Que haces lo correcto? ¿Piensas en positivo? ¿Repites afirmaciones? ¿Pero nada cambia? Tal vez no es porque estés haciendo algo mal, sino porque sigues actuando desde un estado de conciencia donde eres alguien que aún no lo tiene. Y mientras sigas vibrando desde ese lugar, la vida seguirá confirmándotelo. Si esto te toca el alma, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de aprender no es teoría, es la fórmula que puede reescribir tu historia. David era uno de los tantos estudiantes de Neville. No era diferente. Estaba cansado, con deudas, frustrado por años de intentos fallidos. Le dijo a Neville, solo quiero lo suficiente para vivir tranquilo. Y ahí estaba el problema. El subconsciente no entiende palabras vagas, no responde a suficiente, ni a algún día, ni a lo que el universo me quiera dar. Responde a imágenes claras, emociones reales y convicción repetida. Así que Neville le pidió algo simple, pero radical. Asume que ganaste exactamente $50 millones. No menos, no más, exactos. David lo hizo. Cada noche antes de dormir, sentía el cheque. Veía los ceros. Imaginaba la textura del papel. No pedía, no deseaba, solo vivía el resultado. 3 meses después, David ganó $50.347.000, la cifra más cercana que el sistema de lotería podía generar. No fue coincidencia, fue precisión vibratoria, y no lo celebró con euforia. Dijo, no me sorprende, esto es solo la confirmación de lo que ya vivía desde hace tiempo. Porque cuando el cuerpo se acostumbra a una nueva realidad interna, lo externo solo puede seguir ese mismo guión. Haz clic en el enlace de la descripción si quieres acceder a herramientas para activar esta conciencia dentro de ti, porque lo que necesitas no es suerte, es alineación. Margaret tenía 2 trabajos y un hijo pequeño. Su vida era una rutina agotadora. Había leído libros, visto videos, hecho afirmaciones durante años, pero nada parecía cambiar.
Hasta que un día, en medio del cansancio, escuchó esta misma enseñanza. No basta con desear una vida diferente. Tienes que asumirla como si ya fuera tuya. Esa noche se acostó, no a soñar, sino a vivir internamente lo que tanto deseaba. Sintió su cuenta bancaria con cifras nuevas. Se imaginó haciendo una donación. Sintió la calma de quien ya no teme al futuro. 3 semanas después, recibió el premio de su vida, $2.7 millones. Pero no lloró de sorpresa, lloró de alivio, porque ya lo había sentido, ya lo había vivido. Y si tú puedes sostener una imagen con ese mismo nivel de claridad emocional, el universo no tendrá otra opción que entregártela. El error más común es imaginar una vez y luego volver al viejo yo, a la vieja conciencia. Eso interrumpe el proceso, porque la mente no crea lo que dices, crea lo que sostienes con certeza. Por eso, la técnica de Neville es simple, pero profunda. Cada noche antes de dormir, imagina una escena breve, no mayor a 1 minuto. No veas cómo ganas la lotería. Ve lo que ocurre después. Una transferencia, una conversación, un regalo a alguien querido. Siéntelo como si ya sucedió. Hazlo cada noche, sin ansiedad, sin urgencia, solo con certeza. Durante el día, camina como quien ya tiene abundancia. No es fingir, es recordar. Cuando pagues algo, hazlo como quien está moviendo energía. Cuando trabajes, hazlo como quien elige hacerlo por pasión, no por necesidad. Eso cambia tu campo energético. Y cuando ese campo cambia, cambian las personas, los eventos, las llamadas, las oportunidades. Hay 3 verdades que debes integrar. Primero, el subconsciente solo responde a imágenes específicas. Segundo, la manifestación no ocurre por lo que haces, sino por lo que eres. Tercero, el tiempo es irrelevante. Lo que deseas ya existe. Solo estás colapsando la línea de tiempo que te conecta con ello. Suscríbete si sientes que esta verdad está despertando algo en ti, porque hay una versión de ti que ya lo logró y está esperando que te pongas al día. Susan ganó $10,000 en un raspe, luego 25,000 en una lotería regional, luego 100,000 en un sorteo estatal y después 15 millones. No fue escalera, fue entrenamiento vibracional. Cada premio reforzaba la identidad que ella ya había asumido. No se trataba de ganar dinero, se trataba de convertirse en una persona que vivía en armonía con esa realidad. Robert, por otro lado, no tenía nada. Estaba por ser desalojado, pero su conciencia ya había cambiado. Me llamó y me dijo, no tengo dinero, pero no me siento pobre. Me siento como si todo ya estuviera resuelto. Y esa noche ganó 47 millones. Y cuando lo llamé para felicitarlo me dijo, no siento que gané. Siento que el mundo finalmente confirmó lo que ya sabía desde hace meses. Comenta la palabra Shlama si quieres sellar esta frecuencia dentro de ti. Porque Shlama no es solo paz, es certeza, es vibrar en armonía con la vida que ya es tuya. Es vivir como quien no espera, sino como quien ya recibió. No necesitas saber cuándo llegará, ni cómo. Solo necesitas asumirlo ahora, sostenerlo, vivirlo, respirarlo, hasta que tu cuerpo lo confunda con la realidad. Y cuando eso ocurra, la realidad se rendirá ante ti. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Y esta puede ser la última vez que tu vieja identidad tenga poder sobre ti.